Hola, nos encontramos otra vez aquí en tu canal de YouTube, Arte Terapia Bajío, para seguir hablando sobre el arte terapia y todas sus maravillas. Contamos hoy con la grata presencia de Óscar Aceves, eh, una vez más coincidiendo en este caminar, y alguien que ha estado muy presente en todo mi proceso de ir descubriendo el arte como un camino de crecimiento personal. Ya no tengo idea de cuánto tiempo hace que nos hemos cruzado y cuántas veces nos hemos cruzado en el camino, Más pero de 15 años, ¿no? Por ahí. Yo no creo. digas porque nos van a calcular la edad. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes compartiendo aquí estos asuntos de arte terapia. Gracias. Y bueno, a través de los años en que fui descubriendo este camino del arte como un recurso para crecimiento personal, muchas han sido las ocasiones en las que has tocado la puerta de mi aprendizaje, aportando diferentes cosas. Digo, desde que me enseñaste a usar el aparatito donde grababa mis canciones y actualizándolo y todas estas cosas. Yeah. Pero en espacios terapéuticos y en procesos personales en los que nos hemos acompañado, hemos coincidido, usando la música como un aderezo al principio quizá, hasta que descubrimos que realmente era el elemento importante que abría el canal hacia el mundo interno. Aprovechando que estás aquí y aprovechando que contamos con tu presencia, hoy quiero preguntarte tu vivencia, cómo fuiste descubriendo la música como un camino particularmente para llegar a las emociones, porque hoy quisiera que conversáramos mucho sobre las emociones y la importancia de manejarlas. Ya. Pues fíjate que yo tuve la fortuna o desfortuna, todavía no lo sé. Yo me considero como un alma muy vieja en el sentido de la música. Muchos, ¿Te ves? sí, ¿verdad? Creo que hay una historia en particular que me gusta contar. Yo soy el más pequeño de mis hermanos y cuando el más grande se fue a estudiar fuera de la ciudad, en un cuarto quedaron arrumbados como todas sus cosas, entre ellas una caja de cassettes de música, de discos, LPs, y mi hermano escuchaba cosas muy raras para ese entonces, raras quiero decir, todo el New Age de los 70s. Y entonces a mí, en vez de estar escuchando como cosas de Parchís, de Chabelo, de Cricri, bueno, Cricri era clásico en todas las casas, ¿no? Siempre Sí. estaba el disco ahí de Reader's Digest, de Cricri, ahí la colección. Pero entonces me tocaba escuchar toda esa música extraña, rara para la época. Y la primera sensación, yo siendo un niño de 3 o 4 años, ante toda esta música, la única sensación, el único pensamiento era como, ¿qué es esto? Y esto es, qué bonito es esto, ¿no? Escuchaba cosas de Vangelis, cosas de Kitaro, cosas también de rock de los 70s, entre ellas Queen, que es como, luego acá en musicoterapia decimos, ¿cuál es la primera melodía que recuerdas como en tu biografía musical? Y para mí la primera canción que recuerdo es una de Queen, por ejemplo, ¿no? Yo creo que fue un asunto de suerte el estar ahí, escuchar esa música, que definitivamente abrió como otros canales diferentes, a escuchar otro tipo de cosas diferentes. Bien a bien no lo sé decir cómo fue, cómo pasó, cómo seguí en este camino buscando cosas raras, mientras que toda mi generación seguramente escuchaba rock en tu idioma, Caifanes, una cosa así. Bien a bien no sé cómo fue el camino, pero creo que la música va haciendo estas conexiones y siempre hay como artistas muy similares y vas descubriendo. Ya por ahí en la adolescencia yo creo que tuve la fortuna de tener otro tipo de cassette de música y creo que era como en esta personalidad que tengo yo, como muy melancólica, como muy incluso depresiva de alguna forma. Me di cuenta que la música podía acompañar perfectamente como ciertos estados en los que yo estaba metido. Entonces creo que ese fue el primer como acercamiento a las emociones. Me di cuenta que la música podía acompañar y como realzar las emociones que como cualquier adolescente estaba metido en sus rollos ahí complicados,
y la música podía realzar esos momentos. Y en la experiencia, no sé en qué momento lo fuiste descubriendo, pero en mi experiencia fue que la música no solo acompaña, la música abre acceso, porque no siempre es sencillo esto de tener conciencia de las emociones, pero digamos que la música le pone los reflectores encima a las emociones y entonces se vuelve más accesible a la conciencia de pronto. Yo te he escuchado a ti decirlo, la música no pide permiso para entrar. Sí. Llega, se mete y abre la puerta y ya está allí. Como un puente, como un canal para contactar con las emociones. Sí, yo bien, digo, hay muchas teorías y cosas que podemos como explicar, pero creo que, por ejemplo, yo tengo muy presente cuando en una fiesta llega el mariachi, ya están todos medios pedos y llega el mariachi. No, yo no sé qué es eso. Salud. Indiscutiblemente salud. Así se puede aquí. Niños, hagan esto en sus casas, esto es gente profesional. Llega el mariachi y como dices tú, o sea, sin pedir permiso, es una sensación interna de no poder contener el llanto. O sea, creo que la música tiene elementos psicológicos muy fuertes, tiene elementos sociológicos muy fuertes, tiene elementos vibracionales muy fuertes que son como complicados de explicarlos teóricamente, ¿no? Entonces, puede ser tan complicado, tan sencillo como esa música me encanta, esa música me hace que me ponga a bailar, esa música me hace llorar, esa música me hace reír. Creo que es mucho más simple de explicar como en la vivencia diaria que nosotros tenemos, ¿no? A través de la música. Va por ahí. Sí, y bueno, en algunos de los múltiples encuentros que hemos tenido en el camino, una etapa muy importante fue que tú produjiste y me compartiste no solo la música para acompañar la tristeza, la música para acompañar la gratitud a la vida, la música para acompañar, ¿te acuerdas de estos compilaciones musicales que fuiste haciendo y que luego hemos compartido más de una vez? Como música ya previamente filtrada desde tu propio corazón y desde tu propia manera de vibrarla y compilada para ayudar a acompañar, tú dices, yo digo, a desbloquear, a dejar fluir diferentes emociones, que fue una maravilla en el espacio terapéutico. Desde mi experiencia como terapeuta, decía, a veces usaba la música como aderezo para generar el ambiente o el clima nada más, pero luego se volvió la herramienta con la que empezamos a trabajar con estas experiencias, ¿no? Creo que desde muy joven ponía mucha atención en la música de las películas, por ejemplo. Ya mucho tiempo después entendí por qué se utilizaba y de qué forma. Pero desde muy joven empecé a poner mucha atención en la música de las películas, que es la especialista en realzar las emociones. Mucho tiempo después ya tuve la fortuna de estudiar la maestría de psicoterapia Gestalt y luego la especialidad en musicoterapia. Y bueno, ahí ya con más herramientas, con mucho más conocimiento, entonces sí te das cuenta que hay ciertas melodías, ciertos instrumentos, que entonces sí son como los especialistas en empezar a mover todo este asunto de las emociones. Fíjate que en mi camino como terapeuta y además compartiendo con terapeutas que están en proceso de aprendizaje, llegué a decir reiteradamente por muchas ocasiones esta idea de que mucho del conocimiento de lo que pasa en el alma humana, en el corazón humano, mucho del conocimiento de cómo manejar las emociones estaba más escrito en los contenidos de las canciones que en los libros, que nos digan a ver cómo manejar la tristeza o cómo manejar el dolor o cómo manejar la rabia. Había pocos, pero canciones que nos hablaran de cómo se siente y cómo se expresa esto, podemos hacer una colección inmensa en cada una de las emociones que vamos experimentando. Música y danza. Y la danza también. El arte en general. El arte en general, especialmente la música y la danza, es como por ahí del 1600 al hombre de Europa se le ocurrió meter la música a los teatros y quitarle la danza. Y eso fue como un error muy grave, ¿no?
porque música y danza siempre estuvieron como muy relacionadas en el manejo de como todas una estas sola emociones. Sí, 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 sí. Sí, aunque yo he subrayado que a veces en una canción hay ideas muy claras de qué hacer cuando sientes mucha furia contra tu pareja, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y es fácil escuchar a Paquita diciendo rata de dos De patas. 2 patas. Pero además de decir la frase y el contenido, cuando este registro de qué hacer con las emociones aparece en las canciones, además tiene la carga de energía, porque la canción no solo marca la idea, es más, muchas de las veces es la energía, la melodía, el ritmo de la canción, lo Sí. que nos fascina, y no su letra. Hoy en día a veces las letras son de lo más intrascendente y nos fascina la música. Claro. Entonces, yo digo, hay mucho contenido de cómo manejar las emociones en las canciones y en la música. Sí, esto que mencionas es muy importante porque creo que la música siempre responde, más bien el organismo, el cuerpo siempre responde, está como siempre muy atento a la vibración, a la estructura de la música. Entonces, cuando tenemos una música que el beat, es decir, las pulsaciones o el ritmo de la batería, de los tambores, es muy rápida, entonces el corazón siempre va a tratar de ponerse a la par. Si la melodía es rápida, entonces el corazón va a responder así. Si tenemos una música muy tranquila, por ejemplo un adagio o un vals, entonces el ritmo del corazón va a bajar y todo eso con lo que conlleva en el cuerpo. Y además cada instrumento tiene una repercusión muy, muy importante en diferentes partes del cuerpo. Entonces hablamos que los tambores siempre son como las vibraciones más bajas del cuerpo, siempre van a mover, como dijeran los hindúes, chakra 1, las percusiones van un poco más arriba, las cuerdas siempre irán aquí al pecho, entonces energéticamente, como decías, todo lo que está contenido en ciertas partes del cuerpo, pues es lo que la música va a empezar a mover, ¿no? Entonces creo que es un canal privilegiado para darle oportunidad de que el cuerpo exprese, saque o sentir simplemente esta cosa que en Gestalt hacen mucho hincapié como en el contacto. Creo que la música facilita el contacto con el cuerpo y con las emociones que ahí están. Así es que cuando yo te decía que quería que habláramos de las emociones, me parecía una buena oportunidad para subrayar lo importante que es vivir conectados con la emoción. Muchos de los asuntos más importantes de nuestra vida se resuelven desde el contacto con las emociones, Sí. porque las emociones nos indican el camino de salida, la necesidad no resuelta. Y es para mí muy importante que descubramos que la música nos va acompañando a digerir las emociones que se nos van atorando en la vida cotidiana, sobre todo en la medida que queremos vivir más en la cabezota, Sí. contactando poco con el corazón. Básicamente en musicoterapia, como yo lo aprendí, trabajamos las 5 emociones básicas. Por ahí seguramente recuerdan la película esta de Intensamente, que es algo muy parecido. Hay una emoción ahí en la película que particularmente a mí no me gustó, que es la del desagrado. Entonces tenemos miedo, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos enojo y tenemos afecto. Entonces, cualquier asunto terapéutico, sea en una sesión, sea con estos asuntos de música, de pintura, de escultura, creo que tiene que ir con alguna combinación de estas, y si se puede trabajar alguna en especial más pura, creo que es mucho más atinado. Entonces, no hay más que trabajar estas 5 emociones. Lo que hace la música es, primero, poner un contexto como muy agradable, muy seguro, para poder hacer primero una exploración de la emoción en el cuerpo, después contactarla, finalmente intensificarla, que sería como el punto más arriba de esta experiencia, y finalmente resolver. No resolvemos los temas, no se agotan o no se resuelve el problema en sí. Lo que sí se agota es como esta descarga energética. Esto quiere decir, si yo vengo muy triste, por ejemplo, y quiero trabajar la tristeza a través de la música, no necesito que me pongas algo alegre, no es la idea.
Yo necesito una música exploratoria y luego una música de contacto y luego de intensificación, pero que sea triste. Que la música sea el canal a través del cual yo pueda fluir y poder hacer el contacto y sacar energéticamente la tristeza. Entonces el tema no queda resuelto, pero la energía de la emoción sí. A ver, si yo vengo muy triste porque se me murió mi perrito, amigo, mi perrito, no voy a resolver el tema porque mi amigo revivió o regresó a la vida. Eso no se resuelve. No. Lo que sí se resuelve es estar atorado en la emoción del dolor y de la tristeza. Sí. Cuando la puedes contactar y manifestar, regresas al equilibrio interior. Exacto. Pudiera ser que el tema quede agotado. No lo tengo como tan seguro, depende mucho del proceso de cada quien, pero no es lo importante. Lo importante es que la energía que estaba contenida en forma de emoción pueda salir, pueda expresarse. Se contacta y se descarga. Así es. Exactamente. Así es. Y entonces básicamente tenemos otra vez miedo, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos enojo y tenemos amor. Bueno, hay muchos autores que no le dicen amor, le dicen afecto, porque el amor es como, incluso algunos maestros míos decían, era un asunto inalcanzable en este plano, entonces como esta cuestión de afecto. Y así es un poco como trabaja la música, ¿no? Sí, muy bien, y me encanta que me lo compartas así. Pero yo quiero que pasemos a platicar también de otra cosa que me importa muchísimo hablar contigo. A ver. Y es la idea de que no solo sepamos que ahí está la música creada por diferentes genios, compositores que la saben manejar y nos saben acompañar, Ajá. porque los ha habido, y digo los hay y todavía siguen surgiendo. Me encanta entender que ahora los que ponen la música en las fiestas y en los eventos saben cómo generar una emoción en el auditorio para llevarlos a bailar y a descansar en el momento que ellos lo deciden. Claro. Eso lo sabe hacer cualquier buen DJ hoy en día. Pero a mí me parece muy interesante que hablemos de otra vertiente que yo he descubierto y he acompañado en ti y en tu proceso, y que es algo que yo valoro mucho, y es el poderte poner en contacto con tu ser creativo. Y en ese sentido, no solo la musicoterapia es maravillosa porque puedo ir a escuchar los CDs o los registros que hay de la música ya creada. Me parece maravilloso también cuando la música se vuelve un modo de expresión de lo que vive en mi ser. Yeah. Cuando das este paso más allá de ser quien percibe o escucha, recibe pasivamente la música creada por otros, y a ti te he visto pasar a no solo escuchar la música, clasificarla y disfrutarla y usarla como acompañamiento. Te he visto pasar a generar instrumentos que te permiten expresar a Oscar. Yeah. Y lo que Oscar es y cómo Oscar suena. Y entonces de reconocer que en tu proceso de crear instrumentos musicales, que me maravilla cómo lo haces, también creas tu propio sonido y tu propia música y canales para que los demás puedan crear su música y manifestar su mundo interior. Yeah. En ese sentido a mí me parece una riqueza enorme saber que ahí está la música como una manera de manifestarme y como una manera de contactar con mi ser creador y con mi ser músico, con formación y sin formación, que nos acerques a instrumentos que nos dejen ponerme a manifestar quién soy yo, porque tomé una de tus flautas en mis manos y pude ser Alejandro con la flauta. Ya. Bueno, es muy importante lo que decías. En musicoterapia trabajamos como dos modelos, que es la musicoterapia pasiva, que es esta que escuchamos, y la musicoterapia activa. Y bueno, pues ahí en el camino yo he tenido la fortuna desde hace 6 años de haber podido encontrar este instrumento que tenemos por aquí, que es para mí un instrumento maravilloso, que es una flauta. Existen muchísimos tipos de flautas en el mundo. Este tipo de flautas especialmente son de las
de los pueblos originarios del norte de América. Cuando hablamos del norte de América, hablamos de Durango, de Coahuila hacia arriba. Y bueno, esta flauta tiene una particularidad. Mucha de la música de los pueblos originarios, ellos lo veían como una traducción de la naturaleza hacia los instrumentos. Hablando ya en cuestiones de música, nosotros en Occidente conocemos una escala de 7 notas, ¿no? Todo lo aprendimos en la primaria con do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero en los pueblos originarios de la mayor parte del mundo solo no trabajan 7 notas, trabajan 5. Esto es decir, es una escala pentatónica. Para quien no sepa mucho de música, una escala pentatónica es como las escalas del jazz, las escalas del blues. Y entonces esto tiene muchas ventajas. Los instrumentos que están afinados de esta forma, toques lo que toques, se va a escuchar bien. Entonces muchas de las calimbas africanas están afinadas así, muchas flautas, muchos otros instrumentos. Este instrumento en particular, cuando yo conocí su historia, es una traducción de lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, en los pueblos originarios, el largo de esta flauta tenía que ver, por ejemplo, con el... Bueno, si me lo detienes aquí un poco, ahí se escucha bien. El largo de la flauta era el largo de su brazo, por ejemplo, ¿no? Este agujero tenía que ver con el ancho de este dedo, por ejemplo. Y así había una serie de medidas entonces que se convertían... el instrumento sonaba como la persona sonaba, era una extensión de cómo ellos vibraban o sonaban. Y bueno, especialmente los alientos, como las flautas, en todas las culturas y los pueblos originarios, todo el universo y la materia fue creada a través del sonido, ¿no? Entonces, para ellos era un asunto muy, muy mágico, muy sanador. Especialmente para las tribus del norte hay una leyenda, por ahí lo han visto seguramente alguna vez, es un monito encorvado, siempre trae una flauta y tiene como, no se sabe a ciencia cierta si son plumas, si es como el pelo largo. Esto lo conocen como el cocopelli, con K, las dos, ¿no? El cocopelli. Y era una leyenda que era un anciano que tocaba la flauta y era así como el equivalente en el asunto católico, era como el Espíritu Santo, ¿no? Donde pasaba, traía abundancia, traía fertilidad para las mujeres, para el campo, y todo a través del sonido de las flautas, ¿no? Los alientos son muy importantes para las culturas originarias. O sea, si nos vamos a la India, por ejemplo, su deidad más importante, que es Krishna, siempre lo representan con una flauta. Entonces, el aliento representa como esta parte del creador, de la vida, del viento, de todo lo que esto significa. El proceso creativo ha sido muy interesante, el trabajo con la madera, el trabajo pues sí, con la madera propiamente, que requiere una empatía, una concentración. Si yo no estoy en mi centro, ese día mejor ni me paro ahí en mi taller y me voy a hacer otra cosa o me voy a caminar, porque requiere, como digamos ya a un nivel cuántico, ahora que está muy de moda, como la verdadera intención de hacer un instrumento que a través de él, primero puedas expresar y segundo puedas, a través de su vibración, que la gente pueda sentir cosas, que pueda meditar, que pueda sanar incluso cosas, ¿no? Creo que va por ahí el asunto de los instrumentos, especialmente estos que hago yo. Pues a mí me encantaría que nos regalaras la oportunidad, ya que tenemos la flauta creada por ti, de escuchar cómo suenas. Muy bien. Y que nos dejes escucharte un poco en un instrumento creado por ti, el sonido que hoy puedes manifestar. Ok. Bueno, digo que me vas a ayudar con el otro micrófono, ¿mejor? Sí, está bien. Ahí está.
Bueno, esto que escucharon es lo que les comentaba hace un rato, no es ninguna melodía y es como todas las melodías al mismo tiempo, ¿no? Ahí, esta flauta tiene en particularidad como mucha melancolía, que es uno de los estados donde yo me muevo con mucha frecuencia y facilidad. Que sabemos navegar. Ahí es como lo conocido. Y los alientos generalmente, digamos, como a nivel vibracional del cuerpo, van como a esta parte del cuerpo a la mente, despejan la mente, trabajan mucho como la intuición, como la percepción. Es un poco lo que trabajan los alientos. Muy bien, pues te agradezco tu presencia y tu compartirnos tu vivencia, tu conocimiento y tu sonido el día de hoy. Y ya tendremos más oportunidades de que nos compartas muchas más cosas, porque también tienes una historia fuerte de trabajo con percusiones y mucho camino más que compartirnos. Espero que nos acompañes más en otros videos. Pues muchas gracias por la invitación, y como en otros videos que he visto que has hecho, es convertirse en artista, es arriesgarse primero, como perder el miedo a los instrumentos, a la música, a la pintura. El fin no es, como decías, convertirte en un rockstar o hacerte famoso, sino empezar a explorar qué parte del arte es para mí. Esto es muy importante, ¿no? Habrá gente que a través de la música, a través de la pintura, a través de lo escrito, en la poesía. Entonces, piérdele el miedo, arriésgate a buscar lo que del arte es para ti, ¿no? Y pues muy agradecido de estar acá con ustedes. Pues gracias por acompañarnos hoy en esta experiencia de compartir un momento con Oscar, que es un acompañante y un buscador en el camino de la arteterapia.